Seguimos en el living. Bueno, tenemos columna de la Comisión Honoraria por la Salud Cardiovascular. Recibimos a la doctora Ximena Reyes, referente en el ámbito de genética cardiovascular. ¿Cómo andás? Hola, muy bien. Bueno, vamos a estar hablando de algo que tiene una palabra muy difícil, que te la voy a dejar que la digas tú, que tiene que ver con el colesterol, que es alto por genética, ¿no? Ahí está, la hipercolesterolemia familiar. Perfecto. Exacto, como dice el nombre, hiper de alto, colesterol de colesterol y hemia de sangre. O sea que es colesterol alto en la sangre de origen familiar, o sea, con un componente familiar. O sea, la genética tiene mucho que ver en esta enfermedad que se llama así. Bien, y también tiene los problemas de tener un colesterol alto, o sea, ¿trae también los problemas o solamente es un indicador de que el colesterol está alto? Claro, a su vez asocia enfermedad cardiovascular prematura. Por eso la importancia de esta enfermedad, que en realidad es bastante más frecuente de lo que se piensa. Es un portador cada 250 individuos más o menos tiene hipercolesterolemia familiar. Es de las enfermedades genéticas más frecuentes, y responsables, que hay un gen responsable, y lo que da es, desde el nacimiento, niveles muy, muy altos de colesterol. Y este colesterol tan alto desde el nacimiento se va depositando en las arterias y lo que hace es adelanta los infartos unos 20 años más o menos. Entonces es muy importante el diagnóstico, o sea, en realidad tiene mucho más riesgo que un colesterol de otra causa. Claro, porque además no lo podés controlar con dieta o actividad física, en definitiva, Exacto, ¿no? Exacto. O mejorar. Mejora un poco, pero no solo, no es suficiente. Siempre tienen que medicarse, incluso lo que dicen las pautas y las guías internacionales es que a partir de la infancia hay que medicar a niños con 8 años y con diagnóstico genético de hipercolesterolemia familiar, ya deben empezar con tratamiento, con dosis bajas de estatinas, como para prevenir esa acumulación a lo largo de los años de los niveles de colesterol. ¿Y ese diagnóstico cuándo debe hacerse? ¿Cómo es? ¿No? ¿A qué edad se recomienda hacer esos chequeos? Sobre todo, capaz, si uno sabe que tiene en la familia, ¿cuándo se recomienda? Bueno, lo primero es descartar. Hay dentro de lo genético y las enfermedades genéticas hay aquellas que son enfermedades propiamente dichas, que son la causa son mutaciones en un gen, y después está lo que es la predisposición genética, o sea, que haya un componente genético pero no una enfermedad. Entonces, primero es diferenciar esas dos. Es más grave siempre cuando hay una enfermedad genética. Entonces, lo primero es colesterol, no solo en el individuo, sino en la familia, que hayan niños con colesterol, y después que la familia sea familia con colesterol alto como único, aislado, no porque son diabéticos, hay sobrepeso, hay malos hábitos. O sea, colesterol en el individuo y la familia, y después eventos cardíacos tempranos, infarto antes de los 50 años en los hombres o antes de los 55 en las mujeres, o ACV, por ejemplo, o sea, todas manifestaciones de esta acumulación de colesterol en las arterias. ¿Hay niveles? Hay niveles. Los niveles de sospecha, por supuesto, como en todas las enfermedades, ¿no? Hay pacientes que son de libro y después están los que están en la zona gris, ¿tá? Pero los niveles de sospecha en adultos es colesterol total de más de 290, perdón, y colesterol LDL, que es el colesterol malo, de más de 190. Y en general se ven con triglicéridos normales, en esta enfermedad en particular. Bien, y a partir de ahí pueden ser más altos los niveles. Más altos los niveles, de más de 200, 300 de colesterol malo. Estas son familias que dicen, sí, en mi familia siempre hay colesterol de 300. Y después, otra característica de esta enfermedad en particular es que los triglicéridos tienden a ser normales, porque hay enfermedades genéticas que dan colesterol triglicéridos muy altos, o sea, colesterol alto a expensas de los triglicéridos, que son más frecuentes también, y ahí hay un componente no tan, como decía hoy, no tan monogénico por una enfermedad genética o una mutación en un gen, sino que hay un componente más poligénico y multifactorial, o sea, influye mucho lo que son los hábitos, y después componentes genéticos que son cambios chiquitos genéticos que todos juntos predisponen a tener niveles muy altos de triglicéridos. ¿Y qué tratamientos hay, no? ¿Cómo es esa calidad de vida una vez que se inician con los tratamientos, se tiene el diagnóstico temprano, ¿no? Como en lo óptimo, digamos, de la situación? Bien, ya te digo, con diagnóstico confirmado, en la infancia empezamos con tratamiento, ¿no? O sea, siempre es prevenir el desarrollo de otros factores de riesgo, entonces todo lo que sea alimentación saludable, actividad física, siempre todo eso acompaña.
No solo en el control de los niveles de colesterol, sino en el desarrollo futuro de otros factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes y demás. Y después, en esta enfermedad en particular, el inicio del tratamiento farmacológico. Porque tenemos que bajar el colesterol lo tenemos que bajar cuanto antes, cuanto más bajo, mejor. Claro. Ese es el nuevo concepto de ahora, es cuanto antes bajemos los niveles de colesterol y cuanto antes mejor. ¿Y este tipo de estudios genéticos están dentro del sistema integrado de salud o son particulares? Porque viste que a veces pasa que algunos estudios genéticos más exhaustivos tienen un costo elevado. Bueno, nosotros en la comisión, y hace más de 10 años, está funcionando el programa génico de genes y colesterol. Ahí tenemos un registro de pacientes con colesteroles muy altos, o sea, dislipemias severas, en los cuales hacemos el diagnóstico a ver si es una probable dislipemia genética o no. Y aquellos que cumplen los criterios, hay un score clínico para hacer diagnóstico, aquellos que cumplen el diagnóstico clínico les hacemos el estudio genético también. Pero en caso de que no tengan estos niveles tan altos y que de repente no tengan las características para poder cuadrar de que la comisión cubra los gastos, hay que hacerlo de forma privada. Hay que hacerlo de forma particular. Hay algunas mutualistas de repente que lo pueden... Que subsidian una parte de Exacto. repente. Porque estamos hablando de qué costo va a salir tener este tipo de estudios genéticos. El estudio genético, cuando estudiamos al primer individuo en el grupo familiar, tiene un costo más o menos, depende del estudio, pero ronda entre 400 y 500 dólares. Después ahí si encontramos una mutación responsable y tenemos que estudiar a la familia, vamos a estudiar esa mutación. Y ahí el costo es menor, ronda en los 120 dólares, 150 dólares, más o menos. Bien. ¿Cómo se aborda con la familia, ¿no? Cuando aparece esto que es genético? Porque hay toda una parte ahí también, más allá de lo médico, ¿no? Cómo abordar, cómo conversar esto, cómo se llega... También siendo empático, para ustedes es un desafío eso, ¿no? Porque estamos hablando de algo genético que ya empezar a chequear y a los chiquitos y esto y... Sí. No es un tema fácil, ¿no? Hay familias que vienen ya con tanta historia de eventos prematuros, ¿no? Y vienen asustados y como decididos a tomar la medicación, ¿no? Y a tomar acciones, a diagnosticar y a tratar a sus hijos. Y hay otras familias, como el colesterol no da síntomas. Claro. Hasta que no tuvimos un infarto de repente, es asintomático el colesterol. Entonces, a veces es difícil decir, estoy en riesgo de tener un infarto, es difícil darse cuenta, sobre todo cuando no hay tanto antecedente cercano, y bueno, está todo el rechazo a la medicación, al temor, pero entonces no es fácil, pero bueno, tratamos de acompañar de la mejor manera, siempre más allá del estudio genético, lo que yo digo es el tratamiento. Claro. Eso es lo fundamental para prevenir. Empezar con la medicación cuanto antes y el diagnóstico. ¿Qué tanto en cuenta lo tienen los médicos generales? Porque habitualmente la mayoría de las personas vamos al médico, nos hacemos los chequeos anuales, ¿no? De sangre, de orina. ¿Qué tanta información hay dentro de lo que es el cuerpo médico para detectar esto y para derivar a los lugares correspondientes? Bueno, es una enfermedad que en el mundo y en Uruguay está subdiagnosticada, ¿no? O sea, estamos fallando de algún modo en diagnosticar a estos pacientes. Y es una enfermedad que es prevalente. Entonces, claro. Porque capaz que le dicen, tenés alto, capaz que debe ser un hábito alimenticio, capaz que es el estrés, porque a veces también está muy vinculado, ¿no? El colesterol con el estrés. Exacto, ya te digo, hay componentes multifactorial. No solo hay dislipemias o colesteroles altos que son genéticos, pero la mayoría tienen otra causa, claro, que está más vinculada a hábitos o a otras enfermedades. Por ejemplo, una diabetes altera los niveles de colesterol, el hipotiroidismo altera los niveles de colesterol. Entonces, hay que descartar esas causas para pensar si hay algo genético. Pero ya te digo, por más de que sabemos que es así, que es una enfermedad que es fácil de diagnosticar, en el mundo pasa que menos del 10% están diagnosticados. Tremendo. En Uruguay y también es así, a pesar de que tenemos un programa, hay una ley para detectar a estos pacientes. No, y además teniendo en cuenta de que las causas de muerte por temas cardiovasculares ocupa el primer lugar, es decir, que en definitiva está ligamente, exacto, ¿no? Exacto, y que se ven los eventos, ya te digo, se adelantan 20 años. El riesgo de estos individuos es 20 veces mayor por tener una mutación
tienen 20 veces más riesgo que otro individuo sin la mutación y sin colesterol. O sea que realmente el riesgo sin tratamiento es alto. Sin duda. La existencia del programa, imagino que cambió un poco el panorama, ¿no? Mejoró como... Sin dudas hemos aumentado y además con las nuevas tecnologías de secuenciación y la mayor disponibilidad para el estudio genético, menores costos, y además el programa, somos en Latinoamérica de los países con más diagnósticos clínicos y genéticos. Y en realidad somos uno de los primeros países en el mundo con una ley para detectar y diagnosticar a estos pacientes. Igual tenemos mucho para hacer, ¿no? Porque si bien tenemos más de 350 pacientes con diagnóstico genético, más de 600 con estudio genético, nos queda mucho por hacer. Por la prevalencia estimada hay 12.000 uruguayos con esta enfermedad. Tremendo. Y nosotros con diagnóstico clínico llegamos a 600, quizás un poquito más, pero Muy poco. muy poco. Muy poco. Para, bueno, bajarlo a tierra y que los televidentes estén, bueno, un tanto más atentos. ¿Cuáles son entonces los valores que deben tener en consideración para poder sospechar, al menos, que pueden llegar a tener este tipo de enfermedad? Explicar también lo del colesterol bueno, el malo y ese tipo de cosas que a veces para la mayoría nos generan confusión y que, bueno, está bueno que ya que estás tú aquí lo puedas explicar. Bien. Bueno, el colesterol malo es el que se llama LDL y es malo ¿por qué? Porque es el que se acumula en las arterias y forma lo que se llama la placa de ateroma, la aterosclerosis. Entonces, ese es el colesterol que cuando viene de más de 190 en adultos, en mayores de 18 años, tenemos que abrir los ojos y decir, acá, ¿por qué hay colesterol tan alto? Eso en primer lugar. Después, el colesterol bueno es este colesterol que se encarga del transporte reverso, es el que lleva el colesterol al hígado para ser eliminado. Cuando el colesterol bueno es muy bajo, eso también es factor de riesgo. Y ahí hay componente genético también, como pasa con los triglicéridos. Pero en esta enfermedad en particular es colesterol malo, LDL muy alto, de más de 190, en mí y en mi familia, y después antecedentes familiares de infarto, muerte súbita, ACV prematuro. Esto es, como les dije hoy, antes de los 50, 55 años. Buenísimo, Ximena, muchísimas gracias como siempre por venir, por instruirnos y esperemos que esto, bueno, de alguna forma ayude a que estemos más atentos al momento de ver nuestros resultados. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Antes de despedirnos tenemos algunos mensajes para